Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes del grado 8.1 en Ciencias Sociales. Espero que todos estén muy bien y vamos a ver un tema hoy interesantísimo, espectacular, clave para entender la política y la historia del mundo. Con este tema pues entenderemos muchas cosas de las dinámicas políticas, económicas que están pasando alrededor de todo el mundo. Y el tema es la independencia de los Estados Unidos. Entonces nos vamos a dar cuenta que por qué Estados Unidos hoy en día y en el siglo XIX, en todo el siglo XX, fue la gran potencia del mundo. Entonces les voy a primero hacer una introducción con el mapa. Este es los Estados Unidos. Pero Estados Unidos al principio solamente era esta zona de acá. Toda esta zona de acá pequeña. ¿Ya? Entonces la zona de Nueva York primero fue una colonia holandesa, se llamaba Nueva Ámsterdam, y los holandeses la abandonaron y luego llegaron los ingleses, ¿ya? Solamente esta zona fue colonizada por los británicos. Detroit fue colonizada por los franceses, lo mismo Nueva Orleans, la Florida y toda esta parte de acá toda esta parte de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, que tienen nombres, el original son españoles, San Francisco, Los Ángeles y San Diego son nombres españoles, eso lo dicen los norteamericanos, Los Ángeles, dicen LA. Todo esto eran colonias, Las Vegas, Arizona, Nevada, eran colonias españolas, que hacían parte del gobierno de Nueva España, de México. Que era la colonia española, Nueva España, ¿ya? Y todo esto aquí era apenas la colonia británica. Y después de la independencia, en 1776 fue la proclamación de la independencia, pero en 1783 fue ya definitiva. Esta pequeña franja se fue expandiendo, y hoy en día es todo esto. Estados Unidos es toda esta zona, más la zona de Alaska que fue vendido por los rusos por $1 millón. $1 millón. Y Hawái acá en el Pacífico, Hawái y muchas islitas del Océano Pacífico de Oceanía, ¿ok? Entonces está Estados Unidos y les voy a contar cómo fue brevemente la historia de los Estados Unidos que al principio era esta zona, ¿ok? Bueno, entonces la idea es contarle la independencia de los Estados Unidos comentando este video, y la actividad va a ser ver el video de la cuna de Halicarnaso, donde lo explican pues con imágenes y con más didáctico, como más chistoso. El youtuber es muy bueno, el profesor Lucero, pero yo pues de todas maneras les voy a dejar aquí mi información, ¿ok? Porque algunos podrán entender mejor, ¿ok? Entonces vamos a empezar comentando este video. En la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas. O sea, fue en 1776, ¿ya? 1776. Entonces, los colonos, ¿cierto? Que prácticamente eran británicos, o sea, los hijos de los ingleses, nietos de los ingleses, querían independizarse de sus papás, ¿ya? Entonces hicieron la proclamación del acta de independencia el 4 de julio de 1776. Frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Jorge III, sí. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas eran las colonias, y a diferencia de los españoles, pues no hubo mestizaje. O sea, estas colonias fueron fundadas en el siglo XVI y XVII por los mismos británicos, y prácticamente no hubo mezcla con la población aborigen, nativa, los indígenas norteamericanos. Antes, al contrario, los exterminaron. Impresionante, no quedó muy pocos indígenas quedaron, y cuando hubo la anexión de los restantes territorios, hicieron unas reservas indígenas. El 99% los aniquilaron, quedó el 1% que está hoy en reservas indígenas. ¿Listo? Colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia,
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales. Bueno, eso es como una consecuencia de la guerra de la guerra de independencia norteamericana. Una de las causas fue la Guerra de los 7 años. ¿Qué es la Guerra de los 7 años? La confrontación entre Francia e Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, por las colonias de todo el mundo. Esa fricción de 7 años pues la ganó el Imperio Británico porque tenía mejor ejército, pero después de una guerra hay muchas consecuencias y queda destruida la economía, ¿ya? Entonces, al estar destruida la economía, pues los ingleses se aprovecharon de esa y empezaron a subir los impuestos. Ese fue el detonante, la subida de los impuestos. Por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que en ese tiempo estaban muy de moda las monarquías absolutistas de Francia, España, pero en Inglaterra el sistema era muy diferente, había una especie de libertades, había mucho liberalismo, los burgueses pues habían influenciado mucho y pues el rey Jorge no era tan autoritario, entonces había una especie de sistema parlamentario y había una especie de libertades, entonces era un sistema mixto como monarquía, pero con un sistema muy político muy avanzado para la época, espectacular, ¿ya? O sea que las colonias británicas tenían cierto grado de autonomía e independencia, ¿ya? Terminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder. Aquí hablan de Inglaterra, ¿no? De Jorge III, de Inglaterra, no de las colonias. Del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. O sea, este señor John Locke propuso un individualismo y un liberalismo económico de nuevas ideas impresionantes. Este fue uno de los principales precursores de ese pensamiento como libre, de libertad casi total. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios. Pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron. O sea, ellos querían representación pues política, o sea, que no solamente cobraran impuestos, sino que tuvieran representación. Entonces, eso generó una serie de protestas. Hicieron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. O sea, estos eran los impuestos, la Ley del Azúcar, la Ley del Timbre y la Ley del Té. Entonces empezaron a meterse ya con la comidita de los colonos. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos.
La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación... ¿Qué es la oligarquía norteamericana? La oligarquía son los grupos económicos poderosos que estaban en ese momento en las colonias. O sea, había mucha, pues, la economía era muy activa. Y entonces habían grupos de burgueses, de oligarcas, capitalistas. Entonces eso generó como disgusto al dar tanto impuesto. Patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Entonces Libertad. nació un grupo que llamaron los patriotas, los hijos de la libertad, que están empezando a defender pues esa especie de reclamar libertades, los derechos y cierto grado de autonomía e independencia. Los hijos de la libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. O sea, la masacre de Boston fue el primer acto que reivindicó la libertad de esas colonias. Entonces hubo una protesta y los soldados que estaban ingleses en Boston dispararon contra la multitud y matando a cinco colonos. Y eso fue como el primer grito como de desespero de reclamar libertad. Eso lo dijo Samuel Adams, ¿cierto? Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té. O sea, al principio con esa masacre el rey quiso pues parar un poquito y eliminó pues ciertas cosas. Pero en el 73 volvió a subir los impuestos, sobre todo el del té. Que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales. O sea, empezaron a colocarle trampas al capitalismo. La Compañía Británica de las Indias Orientales solamente tenía el monopolio del té. O sea, no había libre competencia. Y eso en capitalismo es grave. Ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la Ley del Té y planearon el Boston. Y ese fue un acto simbólico. Estos Hijos de la Libertad se disfrazaron de indígenas y botaron al mar todo un cargamento de té. Eso provocó indignación. Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado. O sea, eso provocó la furia de los ingleses y empezaron a reprimir y declarando el estado de excepción. O sea, recortar las libertades al máximo. Y eso fue grave. De excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Entonces hubo 8 años de guerra. 8 años de guerra dura, donde ya los ingleses metieron todo su ejército poderoso, pero los colonos contaban con el apoyo de Francia y España, ¿ya? Y una estrategia militar que se llama guerra de guerrillas, que atacar por pequeños bandos, como pequeños grupos, de una manera como muy estratégica, muy dinámica, como lo hacen las guerrillas en el siglo XX, lo hicieron en Colombia, las guerrillas.
Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se Sí, nombró... porque los Estados Unidos no tenían, los colonos no tenían ejército, tenían eran milicianos, como gente como civiles que van a la guerra mal armados, mal uniformados, y entonces se pusieron de acuerdo esas colonias y nombraron a una especie de jefe militar y ya un ejército organizado, con líder a George Washington. a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y ese fue el total acto de libertad y de independencia, el 4 de julio de 1776. Redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. O sea, la estrategia de los gringos, de los británicos, era reunir todas las tropas y hacer solamente una batalla. Pero los norteamericanos, los colonos, no hicieron ese juego. Ellos hicieron una guerra de guerrillas por grupitos y asaltando y robando bueno, eso fue terrible. Expulsados de Nueva York se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Y finalmente pasó eso. Los británicos se rindieron y firmaron la paz. Y pues siguió existiendo una especie de pacto como de amistad entre los británicos y los colonos. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Bueno, las consecuencias, les voy a resumir para no hacer tan largo el video, le colocó pues incentivo a la Revolución Francesa. Entonces en Europa esas noticias llegaron y entonces dio aire de libertad a los franceses, que eso fue increíble, la Revolución Francesa, que luego la veremos más adelante. También la independencia de las colonias latinoamericanas de España, más adelante, ¿no? En la década de la primera década de 1810, 1820, la segunda década, hubo una oleada de independencia de todos esos pueblos
de los pueblos de las colonias españolas, o sea, la Nueva Granada, Colombia, Perú y Argentina, que llamaba el Virreinato del Río de la Plata, México, que llamaba el Virreinato de Nueva España, todas se independizaron, todas. Bueno, algunas no, la del Caribe, Cuba tardó un poco y otras islas tardaron un poco. Y otra consecuencia es que los norteamericanos fueron la gran vitrina de libertad y de crecimiento y ambición de los norteamericanos por colonizar. Ellos se volvieron imperialistas en el siglo XIX, o sea que lo vamos a ver ya en el grado noveno. Se volvieron imperialistas y empezaron en su propio territorio a conquistar las colonias francesas y luego las españolas. Impresionante. Y luego se dieron la tarea de conquistar casi todo el Pacífico, las islas del Pacífico, e influenciar, intervenir en las políticas de todo el mundo. O sea, se volvieron una nación muy, pero muy influenciadora y generaba dinámicas capitalistas que ellos provocaban. Era un pueblo muy ambicioso, de una cultura de crecimiento, de emprendimiento, y quería intervenir, según ellos, por la libertad, por la democracia en todas las regiones de todo el mundo, lo cual no le traería buenos dividendos. Algunas veces, otras veces triunfaron, y vemos que, eso lo vamos a ver en el video ahorita que les voy a presentar de la cuna de Halicarnaso con el profesor Lucero, que tienen una gran influencia de todo el mundo, sobre todo en la cultura. O sea, el referente norteamericana, la cultura a mí, voy a dar una opinión muy personal, no me parece excelente, no me parece tan buena, es normal, ¿cierto? Pero es un referente en todo, en música, el idioma, las costumbres, el consumo. Y eso, pues, la parte del consumo trae consecuencias negativas. No lo otro, ¿no? Pues lo otro, pues, ya es elección de cada uno. Pero la política consumista de consumir, vender, regar ese comercio, ese capitalismo, sí me parece a mí, mi opinión personal, muy negativo. De pronto ustedes lo pueden defender y eso es pues válido, ¿no? Ustedes defienden sus posiciones, pero a mí me parece negativo esa ambición. Y muy en el siglo XIX, muy influenciado por los judíos. Los judíos influenciaban mucho, había muchos judíos y sigue habiendo judíos en Norteamérica que dominan la banca, ¿ya? Y pues yo respeto mucho el judaísmo, me parece genial en algunas cosas, pero en otras no, sobre todo esa ambición por acumular y concentrar la riqueza, con esa especie porque no se quieren mezclar con nadie y concentrar la riqueza. Y eso provocaron pues muchas diferencias con todo el mundo, la comunidad judía, y eso hizo crecer el capitalismo y la riqueza de los Estados Unidos y la idea de todo el mundo en el siglo XIX y parte del siglo XX todavía, ir a Estados Unidos, vivir el sueño americano, ¿ya? El sueño americano es de enriquecerse del dinero, de las posesiones, de lo material, y todavía hay mucha gente que sigue creyendo en el sueño americano. Pues eso ya es potestad de cada uno, libertad de cada uno, y yo lo respeto, pero pues no sé, para mí hay otras alternativas culturales que bueno, de todas maneras Estados Unidos tiene cosas muy bonitas, los paisajes, algunas gentes, algunas ciudades son hermosas, el Gran Cañón del Colorado, los paisajes, tiene cosas muy interesantes, el cine, algunos grupos de música son impresionantemente espectaculares, la película, el teatro, bueno, algunas cosas son, y algunos autores, literatura muy buena, pero sirvieron de referente a todo el mundo, pero yo creo que hay otras partes del mundo que también hay que dignas de ver, ¿no? En Francia, en Rusia, en África, en Asia, los chinos, que podemos tomar también referencias de otros, no solamente lo norteamericano. Y de ahí que esa gran influencia todavía ejerce sobre todo en el idioma. Tenemos que aprender inglés. Eso es una obligación como imperialista ¿por qué tenemos que aprender inglés? ¿Por qué no podemos aprender quechua o azteca o otro idioma? Chino, no sé, japonés. Entonces la imposición todavía hasta nuestros días es una imposición de referentes británicos y norteamericanos que yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces esa es la gran influencia, la gran historia de los Estados Unidos. Ellos se sienten muy orgullosos de eso, se creen pues ellos los dueños del mundo. Es más, no se hacen llamar Estados Unidos, ellos no son United States, ellos son América.
Entonces lo conocen más como América. América es América desde Argentina hasta Alaska, pasando por Centroamérica y el Caribe. Pero ellos se hacen llamar América, pues tomando todo el continente americano, ¿ya? Y influenciando gran parte del mundo. Entonces esa es la historia de la independencia de los Estados Unidos y luego pues vamos a ver más sobre este tema. Entonces los invito ahorita a ver el video del profesor Lucero de la página Genial, La Cuna de Ali Carnazo, que también nos hace interesantes aportes. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video.